desarrollando, vamos a continuar el día de hoy desarrollando la temática de nuestro curso de demonología, y para ello creo que es fundamental ponernos en la santa presencia del Señor, para que el Señor guíe nuestros pensamientos, para que el Señor guarde nuestros corazones, para que el Señor muestre en nuestro interior, en nuestro diálogo, en nuestra apreciación, lo que a través de su palabra Él desea que conozcamos. Padre, te clamamos por todos nosotros para que abuses nuestros sentidos espirituales, para que confortes a quienes tenemos alguna clase de dolor, sea espiritual, afectivo, físico. Guíanos, oriéntanos, ministranos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el traductor de todas estas ideas y conceptos de los cuales tratamos de hacer la aprehensión el día de hoy, para acercarnos a ti, Padre, para resistir los ataques del enemigo. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Padre. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En el día de hoy, antes de dar inicio al desarrollo temático que nos ocupa, es importante establecer que estas reuniones de los sábados no son precisamente un estudio de palabra, porque alguna persona me consultaba, bueno, ¿y dónde están las citas bíblicas? Realmente hay un sustento en la palabra de Dios, pero la demonología como tal es un tema que se fundamenta en la palabra, más en esta parte inicial que es tan conceptual, que es de tan adquirir y ambientarnos. No hay un sustento bíblico como tal. Partimos y presumimos de nuestra fe en el Señor, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir cerrando este panorama, como lo vimos en la presentación de la temática en el tema próximo anterior, y vamos finalmente a sustentar bíblicamente, allí sí, con todos los apartes bíblicos, para poder llegar a las conclusiones finales y a aterrizar un poco más la temática. Es importante hacer esta salvedad. De otra parte, les pido excusas por la tardanza en la llegada. No me fue posible llegar antes, pero aquí estamos, en el nombre del Señor. Vamos a abordar hoy el primero de los temas que teníamos planteados en nuestra temática, en nuestro índice, en nuestro contenido temático, y es empezar a cerrar ese contexto de las religiones. Dentro de las religiones es muy importante, primero que cualquier cosa, empezar a establecer conceptos claros. Yo creo que el primer concepto que debemos de establecer es: ¿qué es la religión? ¿Cómo concebimos nosotros ese tema de la religión? Entonces, valdría la pena empezar a abordar y a definir claramente qué es la religión, para poder empezar a desarrollar las diferentes religiones, y allí es donde precisamente nos vamos a empezar a cerrar ese polígono. Entonces, la religión la podríamos definir como una organización en la cual se manifiesta un determinado credo, y donde por ende se manifiesta públicamente una condición de fe. Básicamente ese es el concepto de religión, que está directamente incidido, referenciado al tema de la ética y de la moral.
Conceptos estos que fundamentalmente dependen de la cultura en la que nos estamos moviendo. Fundamentalmente la ética, qué es y qué no es ético. Es un concepto básicamente eh, cultural, más que cognitivo como tal. Otra definición que puede encajar dentro de este contexto, eh, la religión constituye un, un proceso público a través del cual rendimos culto a Dios o a los dioses, dependiendo de nuestra condición de fe. Es una manera pública de rendir culto. Es también, para algunas definiciones de religión, es el punto de quiebra, es el elemento donde pasamos de lo que es posible para el hombre y de lo que es imposible para el hombre. En ese punto de quiebra, lo posible lo hace el hombre y lo imposible es lo que le entregamos a Dios o a los dioses. Insisto, dependiendo del contexto cultural, como vamos a ver más adelante. Cognitivamente podríamos decir o establecer, insisto, en función de la cultura, que religión es todo aquello que nos lleva a ser buenos. Ahora bien, esa bondad, ese ser buenos, depende de qué es lo que mi Dios o los dioses definen como bueno. Es así como en algunas culturas orientales, ser bueno es tener muchas mujeres. Y de pronto en nuestra cultura y en nuestra religión, eso no es bueno. Eso ni siquiera es moral. Pero en esas religiones, eso es lo adecuado. Ser bueno es asesinar a todo aquel que no cree lo que yo creo, que no tiene mi religión. En nuestra religión, en nuestro credo, no es así. Entonces es un concepto que depende fundamentalmente del ámbito cultural en el que nos estamos moviendo. Pero la religión es lo que nos indica cuál es la forma de ser bueno. Hay otros elementos que son un poco más fuertes, un poco más bruscos, en especial en ciertas connotaciones de tipo político y social. Algunos pensadores pseudoateos de la historia dicen que la religión es el opio del pueblo y es lo que hace al pueblo manipulable. Tremendo esto, ¿no? Hay un punto que es muy importante definir y es cuál es la diferencia que se marca, que genera en muchas ocasiones esta confrontación de conceptos. Y es que hemos confundido fe con religión y son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es la fe en Dios y otra cosa totalmente diferente y en muchas ocasiones opuesta es la religión. Yo puedo ser tremendamente religioso y no tener fe. Y al revés. Puedo tener una tremenda fe y no ser religioso. Ahora bien, no estoy planteando que yo puedo tener mucha fe y estar encerrado y que nadie se dé cuenta. No. Bíblicamente, las obras son el resultado de mi fe, como bien lo establece el libro de Santiago. Ahora bien, hay casos, como decía hace un momento, de personas que son tremendamente religiosas, pero no tienen fe. Ahora bien, si una persona dice, yo tengo mucha fe,
pero sus obras no lo reflejan, esa fe es una fe muerta. Las obras son la consecuencia de la fe. Y no al revés, como algunas religiones lo plantean. Yo tengo que hacer obras para tener fe. ¿Ok? A través de la historia se ha generado que la fe ha sido impuesta, la fe ha sido obligada, la fe ha sido presionada para subyugar a los pueblos, a las diferentes culturas. Sucedió con Cristóbal Colón, sucedió con Hernán Cortés en México, sucedió con los ingleses llegando a Norteamérica, sucedió con los franceses llegando a África, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la iglesia, que es la representante de la fe, ha ido presionando para obligar la religión. A lo largo de la historia normalmente ha sido así. Y hay una condición muy interesante en estos días, y es que en estos días ya en muchas partes, no en todas, la religión y la fe son opcionales. Usted elige. Usted quiere ser una persona de fe y la va a manifestar a través de determinada religión. Pero no todo es así. Bien es conocido, voy a citar dos ejemplos de estas condiciones de personas con una extrema religión y con un marco cultural muy delicado que aflige en estos momentos, por ejemplo, a la religión cristiana, a la religión protestante, a la fe en Dios, en Yahvé, en Jehová. El primero de los casos es lo que ocurre en China. En China está prohibido ser cristiano. Cuando una persona llega a China y le encuentran una Biblia, es un delito. Y en muchas ocasiones se paga con la vida o con cárcel. El segundo ejemplo que es muy importante y que es de toda actualidad es el conflicto silencioso que se ha venido dando entre la cultura árabe, musulmán y la cultura cristiana. ¿Qué pasa? Cada vez las familias o las personas que se dicen cristianas o creyentes en Dios, cada vez tienen menos hijos. Antes los matrimonios bien o mal llamados cristianos, fueran católicos o fueran protestantes, eran hogares que tenían 6, 7, 8 hijos, 10 hijos. Mi abuelo tuvo 18. Entonces era bien interesante. Hoy en día, esos hogares que se dicen cristianos, insisto, sean católicos o protestantes, difícilmente tienen un hijo. Eso quiere decir que la posibilidad de expansión del reino cada vez se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Por el contrario, ¿cuál es el planteamiento de estas culturas musulmanes y de las culturas árabes? Hay que expandir el reino. Por eso hay que tener muchos hijos. Y si a esto le sumamos que cada uno de los majetus tiene 5, 6, 7 esposas, cada esposa en promedio tiene 2 o 3 hijos, y que fuera de eso, aquel que no crea como creo yo y no tenga mi religión, hay que matarlo, hay que asesinarlo en nombre de Alá. Entonces, estas culturas van cada vez generando mayor fe, mayor religión. Es un conflicto tremendamente difícil de abordar y de manejar. Ya iremos
en nuestra próxima reunión que entremos a definir estas religiones y estos procedimientos, iremos entendiendo un poco más cómo se desarrolla el tema de la religión. Otro de los conceptos, aparte de la religión, que hay que desarrollar de una manera muy clara es ¿qué es una doctrina? ¿Qué es una doctrina? Y allí empiezan a generarse una cantidad de altibajos, una cantidad de escalas cognitivas que no permiten que se establezca esta claridad que se requiere para poder abordar la religión y así hacer manifiesta públicamente la fe. Veamos. La doctrina como tal se entiende como los elementos cognitivos del conocimiento que generan los principios básicos sobre los que se sustenta la religión. Eso básicamente es doctrina. La doctrina es donde se apoya una religión. Ojo, una religión, no una fe. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a la dificultad para este aprendizaje de ciertos conceptos, se ha manejado la doctrina bajo una libre interpretación. Entonces, nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y a estudiarla, y como no todo el mundo está preparado. Algunos estudian de textos escritos por otros hombres. Algunos estudian escuchando prédicas en la televisión, en YouTube, en cualquier parte, los podcasts. Algunos estudian la palabra conforme lo dice un sacerdote. Otros estudian la palabra conforme lo dice un pastor. Otros estudian la palabra conforme lo establece la escritura, directamente la escritura. Resulta que el concepto de esa doctrina que cada uno se va formando depende de muchos factores. Primero, ¿cuál es mi nivel de cultura? ¿Qué sé y qué entiendo yo de la historia, la condición, los idiomas que marcan ese contexto de doctrina? Segundo, ¿con quién estoy recibiendo la doctrina? Con el sacerdote, con el pastor, con el televisor, con el celular, con la palabra de Dios. Tercero, ¿qué tan dispuesto está mi corazón a recibir esa doctrina? Y eso lleva a la variedad de conceptos que han generado caos entre muchas iglesias. ¿Por qué? Como es de libre interpretación. Y como no todos los pastores piensan igual, ni todos los sacerdotes piensan igual, y como no siempre tenemos la preparación cultural, y como no siempre confrontamos lo que nos dicen como doctrina con la palabra de Dios, recordemos el pueblo de Berea, Hechos de los Apóstoles, entonces se genera lo que efectivamente hoy en día tenemos, que es un tremendo caos en la fe y en su manifestación, que son las religiones. Hay básicamente tres fuentes de doctrina. Tres. ¿Cuáles son esas tres fuentes de doctrina? La primera, los escritos, los documentos en los cuales vamos a estudiar.
La segunda fuente de doctrina son los textos sagrados. Y la tercera es la libre interpretación. Esas son las tres fuentes de doctrina que hay. ¿Qué ocurre? Que aquí cae algo que muchas veces hemos manifestado en este espacio y sobre lo cual normalmente hago una reiterada insistencia. Y es que uno no lee la Biblia. No lea la Biblia. No sea perezoso. La Biblia se estudia, no se lee. Uno lee un libro de Gabriel García Márquez. Uno lee un libro de política. Uno lee las noticias. Pero uno no puede leer la Biblia. La Biblia no se lee, se estudia. Se estudia. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, fundamentado en el Espíritu Santo y en oración, usted empieza a generar doctrina bíblica. Su espíritu empieza a ser alimentado. Pero hay muchas corrientes que establecen que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, que es verdad, entonces cualquier manifestación de amor lleva a Dios. ¿Tiene sentido? Claro. Entonces yo puedo enamorarme de mi vecino, es amor, eso es válido. Dios dijo amados los unos a los otros. No. Todos los caminos llevan a Roma. Realmente esa frase hace referencias a los caminos físicos, puesto que Roma en algún momento se convirtió en la capital del mundo. Pero yo no puedo pensar que todas las doctrinas llevan a Dios. Todo el que me hable a Dios, todo el que mencione la Biblia, entonces me va a acercar a Dios. Yo no creo. Y la verdad, la palabra de Dios dice que eso no es así. Y es ahí donde se hace el énfasis de que hay que estudiar la palabra de Dios. Estúdiela, conózcala, para que cuando usted esté en presencia de una doctrina extraña, usted sea capaz de decir, no, gracias, paso. Para que cuando a usted le traten de vender una religión, usted pueda utilizar ese estudio de la palabra como un gran sedazo, como un gran colador y pasar esa doctrina o esa religión. Y si pasa a través de la palabra de Dios, que es ese sedazo, que es ese colador, si pasa por la palabra de Dios, hágale, es buena. No pasa por la colada, la colación de la palabra de Dios, apártese de eso. Esto está lleno de falsos profetas, esto está lleno de engañadores, esto está lleno de traficantes de la fe que se apoyan en la palabra de Dios para establecer sus extrañas doctrinas. Ojos abiertos, oídos despiertos. El tercer concepto que es fundamental tener claro y que hemos ido mezclando en todo este proceso es la mitología. Empezar a conocer qué es la mitología y cómo funciona. La mitología básicamente es la transmisión oral por eruditos religiosos que a través del paso histórico se ha ido deformando. Esa transmisión oral de estos eruditos religiosos
Con el paso del tiempo, como es una transmisión oral, entonces ocurre lo que ocurría cuando éramos niños con el ejercicio del teléfono roto. Nos ponían en una fila, uno al lado del otro, entonces el primero le daba un mensaje al segundo, el segundo le daba un mensaje al tercero, el tercero al cuarto, así sucesivamente, y finalmente el mensaje del primero y el mensaje del último eran totalmente distintos. Eso, algo similar es lo que pasa con la mitología. Uno de los mayores ejemplos enmarcados en este contexto sobre la mitología lo encontramos en el hinduismo, la religión hindú, en la cual vemos el ejemplo de Ramayana, vemos el ejemplo de Mahabharata, que son básicamente conceptos mitológicos. Hay un tema que es particularmente delicado y es ese concepto, es el cuarto concepto, y es el tema de las experiencias religiosas. Y aquí hay un tema que es bien controversial. Recordemos, este es el quinto elemento. El primero fueron las religiones. ¿Qué es la religión? ¿Cómo se define? El segundo fue el tema de las doctrinas. El tercero fue el tema de la mitología. El cuarto es el tema de las experiencias religiosas. Insisto, es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque normalmente adjudicamos esas experiencias, esas vivencias religiosas a una manifestación directa de Dios en nuestra vida. Y ahí, precisamente ahí, es cuando cae el palo y mata al hombre. Veamos. La experiencia religiosa está definida como un evento que se da en el ser única y exclusivamente por el poder de Dios. Una descripción de esto es cuando un hombre, a través de su meditación, Dios se manifiesta en él llevándolo al nirvana, al cielo, a esa máxima expresión de Dios en mi vida carnal. Eso solo es posible a través de ese vínculo energético que se genera. Otra de esas definiciones que encajan dentro de la experiencia religiosa es el estado sublime de la unión cuerpo-espíritu o cuerpo-mente. Esa es una experiencia religiosa. Prueba de esto, por ejemplo, es lo que hacen algunos yogis a través de la meditación. Otra definición es el máximo éxtasis, el máximo, si me permiten, orgasmo espiritual que se puede generar como el elixir mismo de la vida espiritual. Y esto ya empieza a ser un concepto subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de cuál es mi concepción de cielo, de nirvana, de éxtasis espiritual. ¿Yo qué entiendo por eso? ¿Sí? Para encajar un poco en nuestro concepto cultural, religioso y doctrinal, para los pentecostales y muchos protestantes hay ciertas experiencias religiosas
Y yo creo que muchos de los que hemos sido protestantes, aún católicos, hemos tenido la posibilidad de experimentar. Por ejemplo, liberación. Hoy vamos a hacer liberación. ¿Eso está en la Biblia? Yo no lo he visto, por lo menos. Entonces, es una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a través de los creyentes para liberar a alguien que está bajo la acción de un demonio. Así de sencillo. Otra de esas manifestaciones religiosas es el famoso hablar en lenguas. Si bien es un tema tratado en la Biblia, solo se manifiesta una vez y bajo unas condiciones muy especiales que casi nunca, yo por lo menos, en mi breve o larga experiencia dentro de la vida de fe y de religión que he llevado, pues la verdad, nunca lo he visto como la palabra lo establece. O sea, son unas manifestaciones extrañas de la fe. El famoso hablar en lenguas. Miremos qué dice la palabra, ya lo veremos en su momento. Hay otra que es una manifestación religiosa y lo he visto en algunas iglesias de tipo católico, católico romano, por supuesto, donde no, es que hay un curita que hace sanación los domingos. Hay misa de sanación. Ok, son experiencias religiosas, ¿sí? Hay dentro de estas religiones orientales muchas manifestaciones de experiencias religiosas a través de la danza, a través de eventos mágicos, que podríamos llamar mágicos, y que no son más que para estas religiones, estas culturas, una manifestación abierta de la obra de Dios. Son experiencias religiosas. Si por alguna razón se nos llegase a acabar el tiempo, nos volvemos a vincular a través del mismo link. Yo creo que es importante en esto, a pesar de que hablábamos de la sustentación a través de la palabra, que como sugerencia de mi parte, vamos a 2 Corintios 11:14. Segunda epístola de Pablo al pueblo de Corinto, capítulo 11, versículo 14. Y 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. No es el tema que lo leamos en este momento, pero es una sugerencia para que ustedes tengan un poco más claro este tema de las experiencias religiosas y donde podemos confrontar lo que hemos manifestado allí. Repito las citas: 2 Corintios 11:14, 2 Tesalonicenses 2:9. Les recomiendo que vayan a ello. El quinto elemento, ya vamos a terminar. El quinto elemento que tenemos en esto son los rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un proceso a través del cual yo me conecto con Dios o, según el caso, con los dioses. Es un procedimiento establecido que yo debo ejecutar para poder comunicarme con Dios. En el caso de los protestantes y aquellos que creemos en Dios, uno de esos rituales sería la oración. Entonces, hombre, yo voy a mi lugar encerrado, me pongo de rodillas, oro al Padre, me pongo en la presencia de Dios, me comunico con Dios. Eso sería un ritual en nuestro caso. ¿Es malo? No, para nada. Pero igualmente depende de mi conocimiento de la palabra y de mi concepción religiosa, que a su vez es social, de cómo me comunico con Dios. Entonces, para muchas religiones y para muchos
conceptos. Estos rituales son particularmente importantes en ciertas épocas del año y en ciertos momentos históricos del tema. Verbo y gracia para los cristianos, un ritual sería la Navidad. Para los católicos, un ritual sería la Semana Santa. En esa época específica hay que hacer ciertas cosas para entregarnos a Dios. ¿Listo? Hay otros rituales que son un poco más elaborados aún dentro del protestantismo y dentro del cristianismo como tal, dentro del catolicismo, como son el nacimiento, la pubertad, la adultez, el matrimonio, la muerte, la comunión. Dentro de algunas religiones como el judaísmo se conoce bien claro el bar mitzvah, y es cuando un niño deja de ser niño y se convierte en adolescente. Es simplemente es un ritual. ¿Sí? En la muerte es la velación y la sepultura. En este caso, pues, la velación y la cremación. Pues. Pero bueno, adelante. Hay muchas ocasiones en las cuales un ritual se fundamenta en otro ritual. Entonces se convierte en una cadena sistemática de rituales. Como por ejemplo, los judíos oran 5 veces al día. 5. ¡Wow! Los católicos, perdón, no son los judíos, son los musulmanes, los que oran 5 veces al día. Musulmanes, 5 veces al día. Los judíos oran 3 veces al día. Los judíos 3, los musulmanes 5, los católicos 1 vez a la semana. Los protestantes normalmente 1 vez a la semana. Yo personalmente pienso que usted no debe orar 1 vez a la semana, ni debe orar 3 veces en el día, ni 5 veces en el día. Usted debe orar todo. Y hacer de cada acción, de cada pensamiento y de cada palabra una oración y adoración a Dios. Por último, el sexto de los elementos que teníamos definidos o preparados para el día de hoy es el tema de los objetos sagrados. Hay que empezar a definir qué son esos objetos sagrados. Básicamente son lugares, son objetos físicos que se requieren o que se tienen para un proceso de contemplación o manifestación espiritual. Puede ser una prenda de vestir, en el caso de los católicos, una medallita, un detente, un escapulario, un rosario, agua bendita, lugares o cosas u objetos santos. Básicamente, en un contexto mucho más general, esos objetos nos permiten aplicar el poder de Dios en un determinado evento. A través de estos objetos que se estiman sagrados, yo puedo aplicar el poder de Dios. En cuestión de segundos, se nos va a desconectar. Les ruego el favor, nos volvamos a conectar para poder hacer el cierre de los objetos sagrados y poder orar. Les ruego el favor de que así sea. En el caso muy particular de estos objetos sagrados, los católicos creo que son los que más se mueven en este contexto de los objetos sagrados. No solo por los lugares, sino por los objetos que portan para ello, para manifestar ese poder de Dios.
Y es así como